En el capítulo de hoy hablaremos con Jorge Solís de la calidad del lead y con él tendremos una conversación bastante profunda de todas las fases que pasa un lead hasta que se cierra como cliente, en qué debemos estar atentos, qué problemas estamos habiendo y también hablaremos incluso de captación de lead y cómo mejorarla. No os lo perdáis si estáis haciendo generación de lead porque es un capitulazo. Pero este capítulo no sería posible sin nuestros patrocinadores, como por ejemplo Juan Carlos de Convertiam, que lo conocéis ya por tener con convertiam.com, que es la agencia de cuando tienes problemas en temas de tracking, en temas de analítica, en temas del content mod, cuando quieres montar un dashboard, cuando quieres traquear cosas que parecen imposibles de traquear. Ya sabéis que para eso tenéis a Juan Carlos de Convertiam. Pero es que encima Juan Carlos de Convertiam ha creado Consentiam, un CMP ultra rápido al cual podéis obtener una oferta si vais a ppccas.com/Consentiam. También tenemos a Rayola Networks, el hosting de confianza, el hosting donde tenemos alojadas toda nuestra web y el hosting que nos permite olvidarnos del hosting. ¿Por qué? Porque uno, siempre funciona. Dos, si tenemos un problema, podemos recurrir a su soporte, que es un soporte excelente. Y os lo digo yo, que lo he tenido que usar varias veces. Pero es un hosting el cual nos permite a nosotros, por ejemplo, a mí, ahora que hemos estado cambiando la web del Fest, empezar a tocar cosas sabiendo que, por ejemplo, tenemos las copias de seguridad activadas automáticamente y que si algo fuera mal tendríamos las copias allí hechas. Entonces, si vosotros queréis tener un hosting para poderos olvidaros del hosting, id a ppccas.com/Rayola y obtener el 20% de descuento en los hostings. Y por último tenemos a Data Feed Watch, la empresa que a mí me cambió la forma de ver los e-commerce y la empresa que me permite optimizar los feeds de mis clientes de una manera, uno, mucho más fácil, dos, de una manera que hacerlo por reglas, por spreadsheet sería muy difícil y tres, una manera de cuando tengo un cliente que tiene varias plataformas poder solo hacer como una optimización grande y eso poderlo repartir en las diferentes plataformas, es decir, optimizar mi tiempo. Si queréis empezar con un 50% de descuento durante los 3 primeros meses, cosa que hice yo, ir a ppccast.com/datafeedwatch. Os dejamos con el podcast. PPCcast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 286. La importancia de la calidad del lead con Jorge Solís. Señor, ¿cómo estás? ¿Tú bien y yo? Es que sé que contigo iba a ser difícil, pero me vas a hacer de estas muchas, ¿eh? Va a ser un reto. Esta frase es de mi padre, esta forma de presentar es heredad de mi padre y yo, los que lo estéis escuchando por plataformas, ir a buscarlo en vídeo porque yo me quito el sombrero. Sí. Hoy la parte de vídeo será importante, los cortes, lo que sea, será importante que lo miréis. La intro, porque ahora Jorge ya se lo ha quitado, pero iba muy asturiano Jorge en este momento. ¿Qué tal, Jorge? Quiero empezar por una cosa, porque tú viniste en el episodio 80. ¿Sabes cuándo fue el episodio 80? Aparte de hace 205 episodios. Hace mucho tiempo, un tiempo muy, muy lejano. Enero 2022. Éramos jóvenes. Correcto. Jorge, ¿qué ha cambiado desde enero de 2022? Hay 4 palabras a las cuales yo les tengo bastante respeto. Voy a decir prácticamente todo. Prácticamente todo. Ha cambiado el negocio, la vida ha cambiado muchísimo. Es que no se parece en nada. Tenemos Google Analytics 4. ¿No lo teníamos en esa época ya? Yo creo que... Al fin. Ya no tenemos Google Analytics. Correcto. Vale. Me sirve. Sí, yo creo que en esa época estaríamos con eso. Pero, por ejemplo, en el mundo del PPC, ¿crees que alguien si sigue trabajando como trabajaba en 2022 está completamente fuera del juego? Puede seguir viviendo, mal viviendo.
Las reglas del juego son otras. Hay sectores que se sofistican poco, que van más o menos aguantando, pero vamos, si sigue vivo le queda poco. Y Jorge, ¿a ti esto es algo que te mola sobre el sector, que cambie tanto? Tú que llevas tantísimos años en el sector, el otro día tuvimos aquí Natalia a Semántica. Natalia de Semántica Sí. y hablamos de que ella era de las primeras, tú estabas por allí, por Orlando. Yo a Natalia la conocí en persona, el día que cambió mi vida y me dediqué a esto, fue yo creo que ya lo comenté en el segundo congreso SEM que organizó Miguel López, que ya no está, y ahí conocí a Remata Bregat, Natalia Clavijo, Fabriz Maicón también, era eso, el segundo congreso SEM, el segundo y último, porque ya pasaron otras cosas y la comunidad ha ido cambiando, pero sí, sí, ha cambiado muchísimo desde entonces. El sector cambie tanto, eh, es bueno porque te quedas y te pasan cosas y te desconectas, pues nada, pones el botón de pausa, dices tú, ¿dónde estábamos hace 6 meses? Da igual, voy a ver cómo estamos ahora. Y te puedes reenganchar. Volviendo al caso el ejemplo de Google Analytics, cualquier experto de analítica con años de experiencia tuvo que reinventarse y volver a aprender cuando empezó, con lo cual la ventaja competitiva de X años de experiencia moviendo Google Analytics, el contador, rasco a cero. Sí, sí, yo creo que es algo que pasa mucho en el sector, por eso nuestra mítica frase de estoy a 2 años de lo que sabe Enrique del Valle es más que nada por eso, porque todo cambia tanto que se mueve. Pues bien, Jorge, hoy te traemos aquí por un tema que es el tema de la calidad del lead, ¿vale? Porque yo he tenido el placer de verte en persona, y verte en persona siempre es un placer, y estuvimos hablando de lo que tienes ahora, esto de segundo verbo, y para mí es una de las cosas más importantes, que es el tema de la calidad del lead, de no enviar cualquier cosa. Pero vámonos en un momento un paso atrás y vamos a ver cómo está el mercado de captación del lead. Porque para mí eres todo un especialista en esto. No sé si estás solo centrado en captación de leads o tienes e-commerce también. Tenemos algo, pero vamos a suponer, como en física, supongamos una vaca esférica y tal. Vamos a suponer que solamente estamos Vale. en captación de leads. El 95% del negocio de la facturación que tenemos es lead. Vale. Entonces, si ahora mismo te tuvieras que quedar con una plataforma, y sé que invocarás a Ramón Fabregat, pero si te tuvieras que quedar con una plataforma de captación de leads, Google Ads, Meta, TikTok, ¿otra? Google Ads. Google Ads. Google ¿Por Ads. qué? Por la cualificación, por la intención del usuario. Si tuviésemos que decir, o sea, si solamente nos tuviésemos que quedar con eso, esa es la razón. Porque ahí tenemos leads con una cualificación correcta. Cuando hablamos de calidad de leads, esto va a dar para mí, da para bastante profundidad. Porque lo que el cliente quiere, vamos a la definición clásica, que posiblemente ya he dicho también en capítulos anteriores. El cliente, la persona que te dice lo que quería en el momento en el que le entregas lo que te pidió, quiere clientes de calidad y que lleguen con la tarjeta de crédito entre los dientes y listos para funcionar, y que respondan al teléfono cuando él quiere, etcétera. Eso no existe. Correcto. No existe. Aquí, sobre todo, Alberto Esteves será quien pueda refrendar más que es, él sí es la referencia en captación de leads. Cuando captamos un lead, captamos los datos de una persona que dice tener un interés. Cuando estamos captando una consulta en Google Ads por diferentes parámetros, utilizando Value Track, etcétera, esto es un poco en cómo trabajar la parte de calidad del lead, podemos saber incluso por qué keyword, no por el término de búsqueda, sino por qué keyword nos ha dejado esos datos. Eso ya nos da un nivel de, no tanto la calidad del lead, sino que vamos a hablar de nivel de conciencia.
La calidad Vale. del lead, más que calidad del lead, vamos a hablar de nivel de conciencia. Porque el cliente, en realidad, lo que te está pidiendo es un cliente, o sea, un contacto de una persona con un nivel de conciencia adecuado. Adecuado a cómo los comerciales o la persona que va a contestar va a llamar, ¿vale? Porque decir, captar lead. A ver, aquí tenemos mucho y podemos poner la analogía que queráis. Es como ir de tomar vino. ¿Qué quieres? Un vino. ¿Qué vino quieres? ¿Un Vega Sicilia o el Brick del día? Es vino. Correcto. ¿Pero para qué es? ¿Para qué va a ser? ¿Para qué evento? Pues aquí tenemos una cuestión similar. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Si va a ser para mezclar con Coca-Cola, para hacer calimocho, pues te da un poquito igual, como hacíamos antiguamente aquel famoso calimocho con Falcola, que no, vamos, era tan malo que ni la Coca-Cola era Coca-Cola, con lo cual para, para poder bajar a ese nivel de que dentro de las calidades hay calidades, Correcto. ¿vale? Pues el cliente pide eso, con lo cual cuando hacemos captación de leads, si hablamos de CPL, es una métrica muy engañosa, porque no podemos hablar de un producto, no es vendes unas zapatillas Adidas, no sé qué, que es ese producto con ese precio. No, cuando hablas de lead es, por un lado tienes la calidad, o la calidad, vamos a seguir llamándolo calidad, de ese lead que captas, y luego por otro, el ticket que le quieres vender o el producto o servicio que le quieras vender, ¿vale? Con lo cual tienes que hacer esa conjunción que encaje, voy a intentar evitar ese anglicismo que estáis pensando, que encaje tanto el cliente como el producto. El anglicismo es match, que te veo la cara. Voy a intentar evitarlos, ¿vale? Es la cruzada para intentar hablar de la forma más razonable posible e intentar evitar eso, los anglicismos. Perdón, que me despisto. Hielo que ye. Hielo que hay. Hielo que hay. Hielo que hay. Hielo que hay. Pues eso, que normalmente el cliente, el diálogo interno, aunque no sepa que lo tiene, lo que te está buscando son clientes con un nivel de conciencia concreto. Claro. Con lo cual, aquí entra mucho en el lead scoring y lead nurturing, ¿vale? Esa cualificación, qué tipo de lead es, si es bueno o es malo, para que cada equipo comercial trabaje sobre el lead correcto. Porque si tienes a un primer espada que es un auténtico fiera vendiendo, que te rompe todas las objeciones y le pones a atender a gente que no sabes si te va a coger o no el teléfono, pues ese tío lo quemas, porque trabajará a comisión, etcétera. Lo mismo, bueno, por eso existen los setters, los closers, al final son, y mira que iba a decir que no, y mira que decía que no iba a decir anglicismos, pero al final Son es lo capas. que hablan por estos, o sea, hay que pasar por aquí. Si existen esas cualificaciones, es por eso, porque la calidad, y vamos a seguir llamándolo calidad, de lo que llega, lo tienes que cribar. A ti te ha dejado unos datos alguien con muy poca información, o normalmente muy poca información. Y lo que tienes que conseguir es que a la persona que lo vaya a atender llegue con la mejor información posible para quien tenga que exprimir a ese usuario, quien tenga que tener esa llamada de valor, normalmente llamada, ¿vale? Digo llamada porque sobre todo en el sector en el que nosotros nos movemos, eh, lo que consiga el mejor resultado posible, ¿vale? Eh, y lo que hacen, un setter lo que hace es cribar y te cambia también estados de conciencia del usuario. Lo mismo que hace una Video Sales Letter, una VSL. Lo que hace es, co- coges a un usuario en un nivel y a través del proceso que le vas contando, que le vas rompiendo objeciones, te deja un contacto, o sea, te deja los datos de contacto porque le has elevado el nivel de conciencia. El usuario que te deja los datos no es el mismo que empezó a ver el vídeo. Correcto. Mentalmente no es el mismo. O sea, ha llegado un lead, ha consumido cierta información y entonces su proceso mental ya es otro. Correcto. Y eso es lo que hacen tanto los setters como los closers en la venta. Lo que vas haciendo es, vas pasando niveles de conciencia del usuario. Con lo cual, ¿qué es la calidad del lead? En realidad, es cualificar lo procesado o dejado de procesar que está el contacto de una persona. Una persona es como cuando puedes comprar, no sé, maíz. Y el maíz en grano es una cosa, cuando el maíz lo mueles es otra,
y cuando lo procesas a hacer pan es otra. Son productos distintos que pasan por distintas fases. Una cosa tiene un precio, otra cosa tiene otro precio y otra cosa tiene otro precio, porque has procesado esa materia prima. Siendo el usuario el mismo, lo haces pasar por varios puntos. El usuario en grano de maíz cuesta 1, ejemplo, formulario nativo de Meta, ¿vale? Y ahí tienes usuarios de maíz 1 euro. Y no ha pasado nada con ello. Te ha dejado el dato porque se ha despistado y te ha dejado tiene el dedo gordo y con el autorrellenar te ha dejado los datos. Y tienes el cliente protestando porque es el lead, es una mierda. Claro, pues es materia prima que no está preparada para procesar. El siguiente estadio es cuando el usuario ya lo has pasado, lo has polido un poco y puede ser ese mismo usuario que, captado por Meta, pasa por tu landing y ya puede ser ese maíz molido. ¿Vale? Y eso ya no es 1 euro, eso ya son 3, 4. Después, ese pan, una vez que ya lo preparas, que puede ser el usuario que ya te viene de Google por una consulta, una keyword específica, muy de tu nicho, ya puede ser el pan. O sea, ya no te cuesta 5, ya a lo mejor te cuesta 20. ¿Vale? Y luego ya si además le metes a ese pan de maíz todo guapo, le metes aguacate, salmón y lo pones en una terraza súper chula, ya es la venta en bandeja y eso te cuesta 200 euros porque ya solamente le falta pasar por caja. Con lo cual, ¿qué es un lead de calidad? Ah, Jorge, entre tú y yo, en este rank que has pegado, me han salido 8 temas que tocar. Venga. O sea, o sea, me mola porque vamos, por ejemplo, es que hostia, tengo demasiados inputs en mi cabeza ahora. Vale. Tema de lo que has dicho. O sea, a ti cuando alguien en LinkedIn publica consigo los CPLs a 2 euros, te ríes. Entro poco en LinkedIn, pero sí. Claro, porque el problema está que conseguir leads más baratos no significa buenos resultados nunca. En absoluto. Entonces, que la gente tenga cuidado con su obsesión de bajar, bajar los CPLs, porque puede ser que lo que estés haciendo es dañando la calidad del lead, queriendo bajar esos CPLs. O puede ser bajar esos CPLs y mantener esa calidad. Hay unos para un rango, ¿no? Hay un rango, pero al final, si abres el abanico, la gente o está cualificada o no está cualificada. Correcto. Eso sí es binario. Ujú. Tienes que hacer pasar los filtros para saber si entra, porque, y vamos a la parte de estadística, necesitas los comerciales, los setters, los closers, en cada parte del escalafón que lo queramos dividir, está preparado para procesar de un paso a otro. Volvemos al caso del maíz. El caso del maíz, el setter. El setter es el molino que muele del grano a maíz en polvo. Y hace eso, no hace más. No le puedes pedir que te cambie el grado de conciencia a pan. ¿Vale? El setter, o sea, cada, Sí, cada, sí, sí, cada sí, sí, paso, sí, sí. cada paso que exponemos hace un paso de conciencia. Puedes tener gente, hombres orquesta, que te lo cojan de principio a fin, pero cuando ya hablamos de ciertas estructuras, necesitas gente con eso, más especializada. Sí, sí, sí. El típico cliente de tengo una agencia de viajes, tengo una clínica dental, tengo un concesionario de coches. Sí. Esa gente lo que va a buscar a ese lead son leads que necesitan poco trabajo, es decir, con que contesten y digan que vayan, poco más hay que hacer, ¿vale? Con lo cual esos leads tienen otro precio y tienen grados de conciencia menores y pasarlos de uno a otro es sencillo. Vas a una peluquería, quieres un viaje, en el viaje a lo mejor se complica un poco más, ¿vale? Porque tienes que tener presupuesto, ya se puede complicar un poco y la calidad puede variar. Pero en cada paso o estás cualificado o no estás cualificado. Ujú, Y ujú. hay poco más que rascar. Si divides esos pasos internamente en esos escalafones de niveles de conciencia de llego aquí, no llego aquí, lo tienes más fácil para saber si estás degradando o no esa calidad, ese filtro. Si abres mucho y el ratio de lead que captas, leads que pasan, es bueno, pues mantienes. Pero capto el lead por este precio, por sí solo no sirve de nada. ¿Qué Correcto. pasa? Por eso tú recomiendas.
tú recomiendas, y es una práctica que utilizan todos mis clientes, por ejemplo, el otro día vi un ejemplo en uno de ellos que nos ha subido un 20% el CPL, pero el coste a llamada nos ha bajado un 50% en la fase de llamada. Entonces, para mí ha mejorado. O sea, me da igual que el CPL suba si lo demás ha mejorado. O sea, ¿recomiendas que hacer este trabajo siempre que se trabaja en leads se tienen que medir todas las fases que pasa un lead para saber realmente los costes y comparar entre ellos? Porque si pruebas un ángulo nuevo, si pruebas lo que sea, ¿tienes que poder medir todas estas fases para saber realmente qué está pasando? Es que los datos de plataforma sirven para la plataforma y tú estás para optimizar negocio. Punto. ¿Y contra qué tienes que contrastar esos datos? Contra el negocio. A mí que la plataforma me diga que tengo un CPL, como nos pasaba revisando un cliente hoy, de que estábamos en rango, cualificado, ticket alto, de 70 euros y ya estamos altos. Dices tú, bueno, estamos altos, pero estamos bien. Y miramos el dato real de cuáles son los válidos, quitando duplicados y quitando cosas, estamos en 80 y pico. Es en plan, espera que no. Correcto. Y eso ha pasado una revisión de hoy. ¿Vale? Con lo cual, tiras a mirar y como vas más rápido, miras, en plataforma voy bien, tiras, no revisas. Cosas que pasan, el día da para lo que da y no siempre puedes mirar todos los datos. Pero una revisión, o sea, cuando haces el análisis de voy a analizar si voy bien o voy mal, tiene que ser contra datos reales, contra el negocio real. ¿Cuántos me han contestado? Sí, no. Y es imprescindible que el cliente esté involucrado. Porque Sí. nosotros, y esta frase es mía, la he escuchado 14 veces, nosotros al final somos multiplicadores. Multiplicadores de el negocio del cliente y del esfuerzo del cliente. Si el cliente se implica cero, el resultado es cero. Sí. Sí, sin feedback del cliente no O podemos ir. sea, no hay otra opción. Si el cliente no nos devuelve información, no, son malos. Es que no me das información de vuelta. El por qué son Ojo, malos. claro, estamos hablando a partir de cierto nivel, a partir de cierto criterio de cómo deben ser las cosas. Mándame información, sí, yo te voy a mandar paladas de información para allá. Queremos leads. Hay un negocio que, no sé si alguno de vosotros lo ha trabajado alguna vez. Dejadlo en comentarios para que el engagement del podcast mejore. ¿Cuántos de vosotros conocéis los corregistros? Los corregistros es esa fórmula en la cual tú te apuntabas a algo y te aparecía, creo que lo sigo teniendo, me pareció verlo el otro día en la Casa del Libro, que te apuntaban a unos descuentos y una historia. Al final, cogen tus datos, los venden a terceros, ¿vale? Correcto. Que a lo mejor te interesan seguros del hogar, porque a todo el mundo le interesan seguros del hogar, y te empiezan a llegar ofertas, y esa gente tienes llamada, o sea, y tienen unos datos, y tienen un email, y te empiezan a llegar mails, y después, como tienen tus datos, dejas también tu teléfono para que porque son para esa persona y como has dado tu consentimiento lo tienes. Tú te has registrado una cosa y has dado consentimiento porque te interesan los seguros de hogar y te interesa la tarifa de energía para que un sábado por la tarde que estás echando la siesta tranquilamente te llame un número de un fulano que está intentando ganarse el pan, pero le han dado una base de datos que es una pila de detritos que no se puede, del tamaño de Taj Mahal. Vale, pues porque vienen de ahí. ¿Y a cuánto cuesta esa base de datos? Pues han comprado 100.000 registros a lo que toca. Y la gente se tiene que gastar el pan y llama. Eso también son leads, Correcto. pero con nivel de conciencia menos 5. Correcto. Que entonces, has mencionado antes el tema de value tracks. Ujú, Para los de la LOCSE, todo el tema de parámetros en la URL. Los value tracks lo que hacen es que sean dinámicos. ujú. Que esto está tanto en Meta. Bueno, esto lo tienen todas las plataformas. Lo tienes a la plaza. Lo guapo que la que tiene más, mucha diferencia es Google. O sea, Google, si os ponéis a mirar todos los value tracks que existen, fliparíais toda la información que os podéis llevar a ese CRM. Que os podríais llevar asterisco GDPR en función de lo que digan, no podemos guardar GCLID. Asterisco legal. Correcto, correcto. Pero hay alguno, yo no conozco Yo a lo tengo que nadie. decir, yo lo tengo que decir. Se pueden hacer cosas, pero que hay que decir en público. Sí, sí. Vale. Señor Mossos d'Esquadra,
Aquí somos legales. Quien quiera que compre la entrada del VIP para la Correcto. cena y ahí ya Y ahí está explicamos grabado y cositas. hablamos de cosas. Otra cosa, tú en esa claro, no, voy a introducir otro tema antes. ¿Crees que a muchas empresas le ha matado la comodidad y se quejan de que no tienen leads de calidad, pero su primera interacción con el lead, teniendo el teléfono, es enviarle un WhatsApp? Y si el WhatsApp no responde, es como, ay, pues no es lead de calidad, no responde el WhatsApp. Sí, y en muchos casos no has dado consentimiento para que te contacte por WhatsApp. Y el cliente te dice, oye, ¿por qué me contactas por aquí? ¿Quién eres? Señora, suélteme del brazo. Porque no. Sí. Punto muy importante. Hay que ser previsible. Tú estás captando un lead y cuando captas un lead, lo ideal está en que tú seas previsible. Si tú vas a captar un lead y vas a llamar, y te voy a llamar, te llamaremos en la página de gracias, pones te llamaremos en las próximas 24 horas. Llámalo en la hora siguiente, por favor. Si me dices que me vas a llamar y me mandas un WhatsApp, hay cosas que no cuadran. En el ser previsible nosotros utilizamos o solemos utilizar enviar un SMS desde el cabecera o desde el nombre de la empresa que, bueno, solíamos hacer porque ahora hay un cambio de reglamentación que hacemos un asterisco ahí para ir ahora. Para decir que has dejado tus datos. Por ejemplo, suponiendo, para no decir casos de clientes, PPC Cast, os podéis hacer una campaña de captación de leads para las entradas del VIP, que por cierto hay solamente 80 y nos las quitan de las manos, ¿vale? Luego hazme el bizum de la promo de... Pero cuidado que, o sea, la venta de ahora es para los del Plus. O sea, la venta se abre en nada. En nada. Vale, que Sí, que nos. hacemos la Sí, campaña de captación de pega. leads, ¿vale? Y cuando llega el formulario, lo que hacemos es enviamos automáticamente un SMS y en la cabecera, en el remitente, puede Ujú, aparecer, en función de qué plataforma utilices para enviar, o el nombre de PPCcast o el ujú. número de teléfono. Vale. Ideal que en el número de teléfono lo mandemos desde la cabecera, desde el cual después vayamos a llamar, para que sea previsible. Hola, fulanito, has dejado tus datos en PPCcast, te llamaremos. Eso permite que si tiene una llamada perdida, la persona identifique o en ese momento te pueda guardar en la agenda. Ya Vale. no seas un desconocido. Ujú, Y primero para aumentar contactabilidad, ¿vale? ujú, O sea, con esto ya la contactabilidad aumenta una auténtica barbaridad. Eh, en la página de gracias has dicho que vas a llamar. Si vas a llamar, llama. ujú. Primero llama. Después manda email, después manda WhatsApp si no consigues conectar. Pero dices que vas a llamar, llama. Porque tienes una comunicación síncrona con la persona. En función del público objetivo, puedes decir que, oye, mira, no, que funciona mejor WhatsApp, que si la buena fuma, que si el niño llora. Si has dicho que vas a llamar, llama. Y funcionan mejor porque la gente, y te lo dirán todos los comerciales por teléfono, te dirán, al final, la presión telefónica de una persona llamando, pues consigues pasar de un estado de conciencia a otro. Si hay alguien medio despistado y te lo ha dejado por WhatsApp, pues va a seguir perezoso en el sofá. Sin embargo, en el teléfono posiblemente le consigues arrancar al menos que venga un comercial a visitarme. O si voy a ir el sábado día 9 a Sí. la calle no sé cuántos a hacerme el tratamiento. Claro. Otra cosa está en que esa persona no sea, o sea, ese cliente al cual le estés dando esos datos no tenga la capacidad para hacer esa gestión. Y piense que automáticamente esto se va a resolver y con un WhatsApp va a funcionar y esté viviendo en piloto automático, Sí, sí, persiguiendo sus sueños y los sí. ingresos vayan a venir de forma pasiva como si fuese un infoproducto. Es que yo siempre pienso, y esto lo hablo mucho con los clientes, que hay un cierto nivel que es mejor que te entre menos, o sea, para mí hay dos reglas en los clientes pequeños. A mí un cliente pequeño que no tenemos volumen de lead no se me puede quejar de les tengo que llamar a todos. Sí, los tienes que llamar a todos porque tienes tiempo. Y la segunda es que hay muchos que no tienen calidad. Ya, pero tú tienes tiempo de sobra para llamarlos a todos. Si no tienen suficiente calidad, hacérsela hacer, la calidad. Y ahí vamos a la parte de la colaboración que decíamos antes del cliente. Si no tienen calidad, lo que me tienes que devolver, de alguna forma, es los motivos de rechazo. ¿Por Correcto. qué no tienen calidad?
No me sirve que son buenos o malos. Bueno, lo primero que nos sirve es son malos. ¿Por qué? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál? Ese primero, ese ya tuyo como información como media buyer. Ya no hablamos ni de devolverle datos a la plataforma, que eso es fundamental a día de hoy, 2026. Te tiene que decir por qué. ¿Cuál es el motivo de rechazo? Porque eso a ti te permite ajustar ángulos, te permite ajustar ofertas, te permite ajustar segmentaciones. Correcto. No estaba en rango. Oye, pues mira, resulta que yo vendo clínicas de salud en Albacete, nuestro colega de Avinia, y resulta que me están llegando gente de La Coruña. Hostia, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque ¿qué ha pasado? Ha sido segmentación, ha sido la plataforma, es Ujú. uno, son 17. ¿Cuántos son? Si el cliente no te devuelve esa información de una forma precisa, está claro. Y aquí nos remitimos al no CRM básico de un spreadsheet compartido Ujú. con Sí, el sí, sí, selector autodesplegable para abajo, hiper sencillo, que sí, sí. casi todos deberíais tener para gestionar clientes pequeños. Sí, correcto. Pero y después hay otra sobre esto, que Ujú. a mí muchas veces me hace gracia, que son los clientes pequeños que no tienen mucho volumen y que quieren que el formulario tenga de toda la información, porque a ellos les va muy bien saber todo eso, porque así no tienen que preguntar y ya. Es como, no, ahora necesitáis volumen. O sea, yo, por ejemplo, en primeras fases con volúmenes muy pequeños, yo siempre les digo, ¿cuál es el mínimo, 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 mínimo de información que tienes que saber para tú hacer la acción? Pero es que Albert, partimos de un problema de base. Ese cliente no necesita un lead. Ese cliente necesita saber vender por teléfono. Vale, te la Claro, compro. claro. Ese cliente necesita tener esa capacidad, necesita saber cómo pasar a un cliente muy básico a ese otro grado de conciencia. Ujú, Eh, Primero, saber cribarlo y ujú. segundo, saber pasarlo a otro grado de conciencia. A lo mejor no tiene las capacidades y no pasa nada. Pero tiene que saber que los datos que le van a llegar son muy variados y de gente de perfil muy variado. O sea, yo no te puedo traer de una forma segmentada al principio, sobre todo, gente de esta cualificación. Y hay una parte de educación al cliente que hay que decirle, "Oye, ¿tú sabes vender? ¿Tú me llamas?". Bueno, lo primero que hay que hacer con un cliente es hacerle un mystery shopping. Cuando tú le haces cuando te entra un cliente de lead, le arrancas campañas y dentro de eso metes uno tuyo en un horario razonable, con un teléfono que no sea el que tenga controlado, y dices tú, ¿qué pasa aquí? No, los clientes son malos. Ah, sí. Hostia, ¿cuándo me vas a llamar a mí? ¿A ti? Sí, te dejé el día hace 2 días. Y Sí, no me sí. has tocado todavía. Han pasado 2 días. Yo ya me he olvidado que he dejado esos datos. Yo no me olvido porque soy tu proveedor y te estoy haciendo un mystery shopper. Pero, ¿cómo es el tratamiento que le estás dando a los leads? De la misma forma que teníamos un cliente que decía, no, yo entro en Meta y me bajo los leads, por razones, por cosas que Ujú. no vienen, Sí, 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 no sí, sí, puedes sí. automatizar esa bajada de datos que debería ser casi obligatoria. Pero no, yo me los bajo, no, yo me bajo los leads de Meta cada 2 días. Claro, en Meta no funcionaba. Claro, Hostia, pero no es la causa, es la consecuencia. A lo mejor a algunos servía, sí, pero ¿qué tienes que hacer? Es que tienes que vender. Cuando te llega un lead, tienes que vender, sobre todo al principio. Y tienes que saber que el score, no tienes un scoring, no tienes una puntuación de cómo es ese lead. Lo puedes tener en función de la keyword que te llegue. Si los traes con value track, sabes por qué ha llegado. Y esa información deberías pasársela al cliente. La keyword, ahí no hay problemas de privacidad, porque eso sí es pública a la hora de devolver. Pero cuando insertas esa información en el CRM, deberías, o sea, una buena práctica es pasar la keyword por la que ha entrado, correcto, porque el comercial lo sabe. El comercial correcto, ha entrado por esto, o ha entrado por esto otro. Y si tienes varias landings, saber por qué landing ha entrado también ayuda. correcto. Eso, sí, sí, Y sí, así, sí, sí. el comercial, la persona que tiene, sobre todo cuando estamos hablando ya de comerciales trabajando a objeciones, etcétera. Porque un comercial, esto viene a la respuesta de que el cliente te pide que tenga la mayor cantidad de datos posibles porque les viene muy bien. Un buen comercial lo que tiene que hacer sobre todo es preguntar. Preguntar para romper objeciones y pasar de un estadio a otro.
En realidad, dijimos que íbamos a hablar de lead, pero en realidad lo que hablamos es de cómo ir pasando los leads a compra. Porque tú los capturas y los puedes capturar de distintas calidades, en distintas plataformas, y en cada uno vas a capturar la información que toque, y de la calidad que toque y el nivel de conciencia que toque. Lo que tienes que ser capaz es de discriminar qué calidad estoy cogiendo, qué tipo de producto estoy cogiendo y cómo o lo entrego a la persona correcta en el proceso de venta del cliente, o voy haciendo pasos para ir subiendo la conciencia. Nurturing, envío newsletters para secuencia de correos para hacerlo pasar de un nivel de conciencia a otro. Claro, ¿qué hace el cliente? No, quiero que me lleguen los datos y directamente esa persona me compre. No tienes tantos. Vas a tener que bajar, sobre todo si quieres bajar CPLs. Ya no hablo de bajar CPLs de optimización de plataforma. No, que eso al Mm, final es que Claro, lo que hablamos al final es de cómo conseguimos aumentar los resultados de negocio del cliente final. Es pues cuando ya has superado todo el punto de optimizaciones normales, lo que tienes que medir son los pasos en el punto real de cuántos han pasado la verificación de son contactables. Este ratio. Vale, después de este ratio, ¿cuántos han pasado a el siguiente estadio que sea? Llamada de descubrimiento, cita en el local físico, prueba de coche en el caso de automoción. O sea, de la misma forma que hacemos los hook rates y las sí, métricas sí, que sí, nosotros sí. utilizamos en plataforma, pues segrega el proceso por el cual va pasando un lead, y controla esos ratios. Esto sobre todo cuando ya trabajas con volúmenes interesantes de leads, ¿vale? Para 2, 3 leads tienes que Sí, a ver. son menos pasos y tal, pero bueno. Pero hay una cosa que para mí es la gran diferenciación del e-commerce, que es que los clientes de e-commerce puedes trabajar, o sea, puede ser un lobo solitario. Me refiero a que lo que dice plataforma es, es todo inmediato. El porcentaje de es todo el trabajo el que está allí, todo con solo esos datos puedes ver cómo mueves la aguja de un cliente, lo verías. El problema es que en lead no está allí el trabajo. O sea, yo puedo hacer las mejores campañas, pero si no sales de la vista del CPL de plataforma, no podrás hacer nada más que eso. Por eso es tan importante el trabajo de la calidad del lead, porque lo que puede estar pasando es que tú estés capturando unos leads de puta madre, pero como el proceso del cliente es tan malo que no sabe vender, te va a decir, están mal estos leads. Y el problema es que hay un momento que ya no sabes qué tocar ni qué hacer. Porque dices, no tengo armas. Porque te puede pasar de decir, vale, es un negocio que quizás tengo que hacer un poco de nurturing. Me voy a hacer ebooks y me voy a hacer. Me hago estilo Hotspot, que me pilla por ebook y después me empieza a enviar emails y enviar más cosas. Vale, pero si esos emails no son buenos, tú da igual que hayas hecho una estrategia de una parte más arriba del funnel captando ebooks más interesantes. Si después no hacen nada con esos emails, tu trabajo no va a servir para nada. No, 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 no. Aquí vamos a separar, porque claro, nos hemos lanzado, o sea, yo me he lanzado directamente a los leads de venta telefónica porque es la mayor parte de lo que hacemos, Sí, pero claro, en la venta de leads también tenemos infoproductos correcto, y tendremos leads de SaaS. correcto. No consideramos los leads de e-commerce porque eso al final es apúntate a mi newsletter y eso es parte del funnel, eso no son leads, por mucho que llamen Sí, leads. sí, es diferente, es diferente. Claro, o sea, dentro del lead, claro, ¿de qué tipo de lead estamos hablando? Un lead de infoproducto es otro. Y ahí, en un lead de infoproducto, tienes eso mismo, tienes un CPL, pero tienes un CPL con un ratio que pasa de una fase a otra, que después al final te la juegas en el momento del lanzamiento y la madre que lo Ujú, parió y todas esas sí. cosas. Correcto. En la parte del SaaS sí lo puedes ir viendo porque tienes el churn, etcétera. Donde tiene más enjundia, todo esto al final, como son procesos transaccionales, en los cuales sí puedes medir los pasos, no tiene mucha más enjundia. Nos estamos centrando, yo estoy sobre todo centrándolo en esta parte de venta telefónica, porque el proceso, la pieza clave aquí es la gestión comercial, porque tú puedes intentar esos leads, ahora con ManyChat, tú puedes automatizar las conversaciones para que sean siempre un estándar. Pero cuando estás hablando de una persona que te va a devolver una llamada telefónica, te tiene que convencer, te tiene que quitar objeciones en persona, etcétera, es una persona. El proceso
no es estable, el proceso es inconsistente y va a depender mucho, porque depende mucho también del estado de ánimo de esa persona, porque también depende. Podemos tener un día malo, ¿vale? Y a la hora de cerrar, eso también puede influir. Y los comerciales también tienen días malos, y los comerciales tienen sus propios incentivos para esto. Y el día que han cubierto objetivos, pues bueno, los días que llegan, pues han llegado, pero a lo mejor no se trabajan igual. Y el Ujú, día que tienes que apurar un poco, pues te van a limar hasta la última base de datos y le van a pegar 3 repasos a lo que tienen. ujú. Claro, entonces el no problema, sino el inconveniente que tenemos está en que eso pasa por un proceso que es humano, y que siga siendo humano, por favor. Sí, sí, y tema porque lo hemos mencionado varias veces, el tema del scoring, Ujú. porque el scoring realmente, al final, es puntuar por según qué acciones, que lo que sea, que ahora lo hablaremos, los leads. Pero yo te voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿qué acciones son esas que debemos empezar a puntuar? Y la segunda es, ¿cómo los subimos a las plataformas? A las plataformas, bueno, las acciones puede ser que porque consuma ciertos contenidos, en el caso de cuando hacemos un nurturing que haya pasado de una fase a otra, oye, nos ha abierto un mail, nos ha contestado. Una parte muy importante de scoring es qué tipos de datos tiene, qué tipos de datos nos ha dado. Nos ha dado un fijo, nos ha dado un móvil, cómo de fresco es ese contacto. Tienes un scoring más alto si me dejas el dato ahora y yo te puedo llamar. Si me lo has dejado un sábado por la tarde, tienes un scoring más bajo. Porque yo, si tengo una lista, el scoring al final es para poder llamar y priorizar Ujú, llamadas. Si haces una venta de un producto más corporativo, si me escribes, si tu dato es un @gmail, tiene un scoring más bajo. Si tiene un corporativo, tu scoring es más alto. O sea, no hay un scoring porque sí. En función de los datos que me estás dando, pues ese ujú, scoring al final te va a puntuar para ver qué nivel de conciencia, o sea, qué nivel de potencialidad tienes ajá. para llamar. El scoring no, porque al final los leads van todos a la Sí, sí. misma cola de llamadas. Y por ejemplo, si tienes un cliente cualificado que te entra a través de una campaña de búsqueda de Google Ads en tu landing, o sea, no a través del formulario nativo de Google, sino a través de tu landing con una keyword específica, tiene un scoring más alto que un formulario nativo de Meta, O sea, eso también aconsejas priorizarlo. porque la calidad no es la misma. Y en función, si va pasando las fases del funnel, las tienes. En el tema del lead scoring, a ver, para subir las plataformas yo no me volvería loco, sería en función de las fases comerciales por las cuales ha ido pasando. Correcto. MQL, SQL, Mm, cliente. ujú, A lo mejor puedes pasarlo a presupuesto cliente si la decisión es muy, muy larga. O llamada de descubrimiento cliente. ¿Vale? Pero que tampoco nos vamos muy locos. Si tienes mucha basura, puedes hacer incluso un previo. Un dato recogido, que sea un MQL, entre el MQL y el SQL. Bueno, para que no lo sepa, MQL, Marketing Qualified Leads, los leads cualificados para marketing. O sea, es en plan, ha dejado los datos, vale, fantástico, abrimos el champán. No. O sea, aquí nadie ha verificado ni que se pueda llamar, ni que sea contactable, ni que tenga el presupuesto, ni que sea la persona decisora. ¿Vale? Que tenga el BANT. ¿Vale? Aquí hay otro acrónimo, no lo explico, pero que tenga las características para que sea vendible. ¿Vale? ujú. Entonces ya pasa a ser SQL. Puedes hacer un paso intermedio que sea, vale, ¿es contactable? Sí, vale, pues ya en función de si tienes mucha basura, eso ya puede ser un filtro importante para ir subiendo a la plataforma y hacer audiencias similares. Que esto, por ejemplo, sirve para demand gen y tal, a la hora de bajarnos ya a cosas específicas. ¿A quién busco? Pues estoy capturando basura, pues no voy a hacer un similar de la basura. Voy a hacer un similar de por lo menos la gente que es contactable. Em, sobre plataformas, Ujú. sí, volviendo, porque hemos empezado por allí y hemos hecho 30 minutos de dar de hablar de la calidad del lead, pero volviendo a las plataformas, todos los cambios que ha hecho Meta a nivel de los formularios nativos, que la verdad que, o sea, ya hay que reconocer que aquí han intentado, ellos son conscientes, yo creo, que es purria y han intentado hacer muchas cosas. Por ejemplo, la última novedad que pusieron, aparte que se puedan editar los formularios, que es como, ojo, la tecnología ha llegado allí.
está el tema del mensaje telefónico. Ujú. ¿Crees que ahora mismo, con todas estas capas de calidad, realmente aumenta la calidad del lead de Meta? En formulario nativo, ¿eh? Yo creo que esa información de verificación no lo hacen para ellos, o sea, para nosotros, no para ellos. No he notado una diferencia grande. Es más, he notado bajada en volumen sin notar una diferencia grande en calidad. Hostia. En los casos que nosotros tenemos, ¿eh? Ujú. Pasa que nosotros ya devolvíamos datos de CAPI. Claro, Volvíamos offline. Ojo, ojo. para mí es otro. Si quieres nos metemos en eso, pero no quiero cerrar esto, pero Sí, sí, sí. ¿subir conversiones a Meta es la gran olvidada? Sí, 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 sí. O sea, si quieres, debatimos más, pero yo creo que sí. En lo que yo me he encontrado, sí. Es que es la gran olvidada, ¿eh? Claro, si subes conversiones offline, ya tienes la ventaja y, claro, cuando subes las buenas y esa parte de verificación, pues te lo quitas. Yo personalmente, y es opinión, avalada por 0.000 experiencias, es que esa verificación de teléfono es más antifraude propio, suyo, y una medida cosmética de se nos echan encima que una medida, pues, real. O sea, al final es una capa más de fricción al usuario que, bueno, puede venir bien, pero es más relevante devolver las conversiones offline de Meta que, que ese check de verificación. ¿Por qué crees que son las grandes olvidadas las conversiones offline de Meta? Porque si ¿Son, no te... son más difíciles de subir? No, 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 no. O sea, una vez que te metes en ello, no tienes gran diferencia. Pero como ya normalmente cuesta que el cliente te devuelva la información, pues hacerlo en Meta, pues mira, pues con esto ya libra y listo. Nosotros tenemos para los clientes potentes una cosa un pelín ya más currada, que es que lo que preparamos es un data lake. O sea, hacemos un paso intermedio que es donde guardamos todos los datos Ujú. y ahí tenemos los IDs y de dónde ha venido, etcétera, para, Ujú. según van convirtiendo, ir devolviendo las conversiones a las plataformas. Ujú. Damos un paso intermedio en el cual pasamos la información al paso intermedio, le damos la información al cliente, el cliente nos devuelve los distintos estados y nosotros desde ese paso intermedio es desde donde devolvemos la información a las plataformas. Ujú. Todo esto con funciones de Google Cloud y cositas ahí un poquito curradas. Pero bueno, cuando ya hablamos de presupuestos con cierta Correcto. historia, luego cuando ya Con vamos cierto cuerpo. más de andar por casa, se pueden hacer y no es tan complicado hacerlas, las conversiones en Meta. Pero para mí sacas más beneficio ahí, más beneficio, más resultados, devolviendo las conversiones en Meta, que de la otra forma. Si nos vamos a Google, Pimax para captación pura de leads, ¿ha habido evolución? ¿Está funcionando mejor? ¿Cómo la estás viendo? ¿Te vas a Demand Gen? Funciona algo mejor. Búsqueda sigue siendo el oro molido, donde está la cualificación. Sí. Ahí no hay nada que objetar. Demand Gen va mejorando bastante. Tienes que darle buenos datos. Ojo, Demand Gen. O sea, Similares. espera, te hago una pregunta para que te mojes. Lista de prioridad de campañas de captación de lead sería Search Demand Gen Pimax. Sí, Hostia. sí, 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 sí. Sí, sí, porque, o sea, captación de leads pura y dura. O sea, en Pimax tienes otras cosas, tienes que pasar por otros. Abre un poquito más el abanico, tienes menos control. En Demand Gen es un producto pensado para eso, para atacar las primeras partes del funnel y Ujú. avanzar. Sí, bueno, es que hay por ahí una alfa en Google en las cual puede que en unos meses nos den información de cómo contribuyen las campañas de Demand Gen a las conversiones. Pero no ser esa columna que odio comparativa de. ¿Cómo se llama la En columna otras esa? plataformas, ¿Eh? en otras plataformas. Sí, hostia, cómo odio esa No, columna, la odio, ¿eh? no, 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 no. Son Ojo, cosas. ojo, Jorge con Son, contactos. son Puede, puede que exista. puede. Me lo han contado por ahí. Vamos a dejarlo. Te ha llegado un rumor en la Plaza del Pueblo. Sí, un leprechaun. Correcto, correcto. Te ha llegado allí vale. Demand Gen. Demand Gen, ¿cómo la estructuras ahora mismo una Demand Gen? Pues
En la campaña, por un lado, metemos URLs en los recursos, ¿Vale? las típicas audiencias, Ujú, separamos, por un lado, lo que son las audiencias de señal, ujú. por URLs de competencia, etcétera, Eh, URLs de intención, y luego por otra, la de similares, Con calidad. calidad. ¿Separas vídeos, imágenes? No, ¿Separas vertical, horizontal? no. Ahí le dejo libertad. O sea, Deja- hay señales que sí considero que le debo dar distintas, porque creemos que es donde tenemos realmente el poder es en qué tipo de materia prima de dato le damos. Después, en cómo abarque y cómo vaya a atacar a esos usuarios por los distintos ángulos, porque tampoco llegas a mucho más, es en plan, yo aquí te lo dejo, tú entrágalo como buenamente puedas y después ya miraré. ¿Creativos los mismos que Meta? No. Ojo, ¿crees que es el gran error de la gente? Ramón Fabregat, venga a mí, depende. Ramón Fabregat, ¿eh? Oh, Dios, Claro, Ramón Fabregat. claro, es que, o sea, yo creo que no. Probamos unos y los otros, y más por sensación que por dato puro y duro, ¿Pero qué es lo otro? que Meta. O sea, me refiero a que los creativos, a probar los mismos creativos en un lado y en el otro. Vale, pero me refiero, entonces, ¿qué creativos usas en Google? Pues unos más sencillos, adaptados a donde van a aparecer. En Meta, la gente tiene. En Meta, vamos a ver, A contexto ver, de la gente. sí, Vayamos a la base. venga, ¿Por qué hacen los mismos creativos para empezar? Cuando el contexto es distinto. La gente en Instagram, ¿qué está haciendo? pasar el rato. Viendo, pasar el rato, venta. Cuando está consumiendo demand gen, normalmente puedes tener algo similar en la parte de los shorts, Ujú, ¿vale? Por la parte de vídeo vertical, ¿vale? Hay cosas que se pueden compartir, ¿vale? Pero a la hora de utilizar Discover, etcétera, es que el formato es distinto, el contexto es distinto. La gente está haciendo una cosa distinta. Está viendo, se parece más a nativo ujú, que a meta. ujú. O sea, buscas en un anuncio, buscas quizás, o sea, dijéramos que en campañas de Van Gen buscas más la curiosidad, va por allí, ¿No? La pregunta es, ¿haces los mismos creativos para TikTok que para Meta? muy buena. Los debería hacer ¿Por la qué los gente. haces para demand gen? Cuando el Ujú, contexto es distinto. Cuando lo que quieres hacer es pasar lo más desapercibido posible y que tu anuncio, lo que tú ofreces, sea lo más nativo posible y se parezca lo más posible a la plataforma en la que estás interactuando. O sea, es que el argumento es ese. ¿Por qué el nativo funciona? ¿O cuándo funcionan los anuncios nativos? Cuando se sí, parece sí. lo más posible además, cuando haces, tú que lo tienes muy trabajado, además, cuando haces segmentaciones a un medio concreto, que sabes de qué pie cojea, sabes qué tipo de creatividad te funciona, porque sabes que carga más a un lado o hacia otro. Pues exactamente lo mismo. ¿Por qué no adaptamos el contexto? Respuesta, por presupuesto. Por presupuesto para hacer esos creativos, la mayor parte de las veces. Sí, 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 sí. Es que yo creo que el problema del demand gen es que es un incomprendido. Porque se nos ha vendido como el meta de Google Ads y decimos, pues meta, pues meta. Y no, No. Es que tienes que mirar dónde van a aparecer tus anuncios, qué formatos van a tener, cómo lo están consumiendo. importantísimo. Claro. ¿Por qué le cascas la misma creatividad? ¿Le va a funcionar el carrusel igual? ¿Está haciendo la persona lo mismo en una plataforma que en la otra? Si la respuesta es no, ¿por qué das lo mismo? Sí, 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 sí. Si tu razón es que no tienes presupuesto, no tienes medios, estás testeando, perfecto. Pero si te estás puliendo 50.000 euros al mes en publicidad en una de las plataformas, hostia, igual tendrías que mirar y la optimización te vendría por creatividad y al menos hacer el test. Y TikTok, porque más te he dicho, cuando hablábamos antes off the record, te he dicho, no, Google Ads, me dices, ¿y TikTok? ¿Y TikTok? Y TikTok. TikTok es la Pimax, porque al final lo que funciona por muchas segmentaciones, por mucha historia, es mete una creatividad que esté bien, te selecciona, funciona y el momento en el que te deja de funcionar, cambia la creatividad. Yo hasta a día de hoy no he conseguido optimizar TikTok más allá de cambiar la creatividad por otra, porque la gente ya está agotada y vas rotando. Ha sido la única forma de no bajar CPL, sino recuperar CPL. La cuenta llegó, se abres presupuesto, porque es quien necesita
para estar holgada, si te lo consigue, pero en el momento en el que degrada, cambia las actividades y se vuelve a la, entre comillas, normalidad. Tenemos que mejorar la estrategia que estamos haciendo para TikTok. Para TikTok. No te lo digo, ¿eh? Porque a nivel de calidad de lead, Idéntico. o sea, No, idéntico. No hay una diferencia relevante para ello. correcto. Es que a mí me ha pasado mucho con un nativo, de la gente que, hostia, no, la calidad del lead, digo, sí, a ver, el CPL es mucho más bajo, pero la tasa de conversión será... Claro, pero porque estás igual, pero pasa por lo mismo. Lo que tienes que mirar son esos retos de qué tipo de gente estás capturando para, partiendo del segmento, o sea, estamos suponiendo un mínimo de optimización, segmentaciones, etcétera, razonables. No que todo lo que entre sea ponzoña, sino que hay partes en las cuales el comercial también debe trabajar. Y al comercial le tiene que llegar el lead correcto. Ojo. Nos estamos dejando algo de toda la calidad del lead, porque tengo otro tema por tocar contigo y me quedan las preguntas rápidas. ¿Nos estamos dejando algo? Posiblemente, pero lo que llevo no me lo dejo. Si queréis ver más tema de calidad y todo, solo mirando la landing de segundo verbo ya te haces un máster en calidad de lead. Solo en la landing, porque te explica procesos, fans, o sea, si queréis saber más como un extra, sería el lead magnet de todo esto es ir a ver la landing de segundo verbo. Es que conozco una persona que lanzó un servicio similar después de que publicásemos eso. ¡Hostia! No sabía eso. No, está bien, está bien, está bien. Pero no tienen una cosa que... Significa que Tengo que estamos mencionar a una trabajando. persona, yo tengo que mencionar a una persona que conocí hace poco, que es Cristina. Cristina. Sí. Es una puta máquina. O sea, Es posiblemente mi arma secreta. sí, no, y haces bien en guardarla secretamente. No, Pero se guarda ella, ¿eh? No, ahí ya... vende hielo a pingüinos, pero hielo a capazos a pingüinos. Vale. O sea, Luego hacemos un pequeño paréntesis después para explicar segundo verbo, por qué existe segundo verbo y cómo hicimos este pivote en clic. no. Abrimoslo ahora porque después no me va a encajar. Mételo ahora. Vale. Partimos de la base de que yo conozco a Chris como amiga hace 15 años, ¿vale? Ella trabajaba en call center. Ella llevaba equipos de más de 80 personas. Era supervisora, jefe de servicio, llevaba calidad, o sea, de call center y gestión telefónica lo sabe todo. Podría dar formaciones de venta tranquilamente, ella es la... Sí. Sí. Y bueno, a nosotros nos surge la inquietud con un cliente, precisamente de la calidad del lead, que dice que el cliente dice, o sea, toda esa problemática que estamos diciendo al final es la historia de cómo hemos llegado nosotros a esto, ¿vale? Esto puede parecer un info comercial de todo esto para llegar aquí, pero no es el caso, porque surgiendo de esa necesidad del cliente de, oye, que el lead es malo, pero yo puedo pagar un ticket alto por un lead, o sea, no pasa nada. Yo compro leads baratos, compro leads muy baratos, limpio los leads y te entrego los que son buenos. Vale. Y ahí empieza a salir esa especie de spin-off de dar ese servicio de validar el lead para el cliente. ¿Vale? Yo este proceso lo empezamos a hacer con una persona externa. Bueno, primero lo empecé a hacer yo. Yo llamaba a los leads y hacía esa primera verificación para validar que eso funcionaba o no funcionaba y entregar el lead validado. Después contraté a una persona para que hiciese, y en el momento en el que las facturas de esa persona empezaron a ser grandes, que Chris trabajaba en un call center muy gordo y estaba muy quemado, dice, pues podrías venir. Jiji, jaja, oye, que podrías venir, jiji, jaja. Hasta que un día cojo y le digo, oye, mira, esta es la factura de esta persona. Yo voy a contratar a alguien para hacer esto. ¿Te vienes o sigues ahí quejándote? Eso pasó hace 5 años. Pues cogió, vino, aprendió a hacer, además de hacer las llamadas, empezó a hacer la parte de gestión de cuentas, ahora gestiona campañas de clientes en Google Ads, en Meta, etcétera. Eso lo aprendió aquí en casa, pero empezó así. Y de ahí es donde nace segundo verbo. Segundo verbo nace de una expresión que le escuché a un ex jefe mío en una imprenta hace 20 años, en el cual se refería a uno que había por ahí como, no, vamos a hacer esta acción y tú vas a actuar como segundo verbo mío. El segundo verbo es, en las frases, el verbo es la parte que lleva la acción. Hay un verbo principal, que es el que lleva la acción principal, y puede haber un segundo verbo que sea el que acompañe esa acción.
¿vale? Pues segundo verbo nace como eso, para acompañar esa acción principal de las empresas. Y lo que hicimos fue, el equipo creció, ahora tenemos a 2 personas, a Chris perdón, a Laura y a Tali, que son las que hacen más la parte de gestión de llamadas, aunque Tali también hace campañas. Em, y están ahí como equipo haciéndolo. Y Chris, como No, no, madre superiora, es- llevando, con lo cual ella sabe, supervisa procesos, hace audits de calidad y hacemos precisamente ese paso, que es el de validar el lead. Nosotros compramos, ya sea para nosotros, sea para clientes, o sea, porque eso lo podemos hacer en distintas fases. O lo compramos nosotros o alguien nos pasa esos leads para cualificarlo. Al final lo que hacemos es escribir. Nos pasas X cantidad y te devolvemos los buenos. Y lo bueno está en que a la agencia o a nosotros devolvemos los datos con esa cualificación. Con lo cual ese primer dato de MQL o SQL ya se puede devolver con GCID, FIB, o sea, con la información necesaria para poder devolverlo a plataforma. Te voy a contar una cosa que tú quizás sí que sabías, pero en 2022 ya mencionaste esto en el podcast. En 2022 dijiste, hay una cosa que estoy preparando sobre la calidad del lead y dije, y cuando lo he repasado digo, coño, si ya me hablaba de esto en 2022. Pero yo quiero hablar de otra cosa. Yo eso no, me ha enseñado la botella, a mi casa no ha llegado, ¿eh? A mi Bueno, casa no ha llegado. llegará, te la llevarás en mano en el FED. Vale, vale, vale. Pero hay otra cosa que quiero tocar contigo que es tu vida de influencer. O sea, no, tu vida de influencer. Porque aquí donde veis, el señor Solís lleva ya, yo calculo, 200 días. Pero no te lo calculo porque la memoria está para otras cosas y te lo digo directamente. Sí, porque Llevo empezaste en septiembre, 200, agosto. 278. Correcto, lleva 278 días cada día publicando un vídeo sobre un tema. Mi pregunta es, ¿qué has aprendido en este proceso? Que tengo más creatividad de la que pienso, ¿Vale? o de la que recordaba, que necesito hablar. Yo aquí donde vivo ahora mismo tengo un entorno bastante reducido, no hablo con muchas personas en 3D, y que me sirve como terapia. O sea, yo ahí cojo, suelto lo que me apetece. Y, Sí. y he descubierto que hay gente que me ve más de lo que yo pensaba. Para bien o para mal, para bien o para mal. Pero hay gente que me ve más de lo que yo pensaba, porque cuando vas al pueblo y te dicen, oye, tal, ¿qué te vi? Tal, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Sí, porque aquí, si esperáis ver vídeos de PPC, no. Lo de Jorge es una aventura. O sea, tú, Jorge, te puedes en Instagram y dices, a ver por dónde me sale hoy. O sea, a mí me mola porque es como el random, es hoy que me da Jorge. Porque me puede dar cosas de negocio, me puede dar cosas de la vida, me puede dar cosas de historia, me puede dar cosas. O sea, Jorge es eso, el Instagram. Entonces, os dejo el enlace del Instagram de Jorge, porque es que es divertidísimo, porque tú dices, ¿por dónde me va a salir hoy? Pues no sé, pero me va a salir por algún sitio. Entonces, yo creo que mola. Ha servido para que algún ex cliente o alguna cosa así retomase al menos el hola, ¿qué tal? No ha salido todavía ningún proyecto, pero sí sé que hay gente que me ve. Es Vale. como de, oye, ¿cómo vas con...? Y tengo la duda de si ir un poco más, porque no cortándome mucho, y digo no cortándome mucho, hay cosas que no me atrevo todavía Ya, es normal. a abrir, pero Yo como fan, abrirlas, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. yo Bueno, como fan. tuviste el momento Kairos de abrir, y uno cuando abre. Sí, 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 sí. Sí. Preguntas rápidas. Es que me hace mucha ilusión porque no eres la primera persona que hacemos dos, pero es para después comparar. Consejo para alguien que está empezando. Fórmate y pertenece a una comunidad. Fuente de información que no puede faltar. Em, PPC Cast, ahora ya no tenemos, porque seguramente dije, los refranes SEM de Ramón Fabregat, Ya, eso. entonces habrá que hacer el libro, lo hay que hacer.
Sí. siempre lo hay que hacer. Sí. Pero fuente de información, algunos perfiles de LinkedIn, newsletter de Anacaustic, newsletter de Alberto Esteves, Manuel Vilella, Miriam Navas, Ojo, miren, nada más. Miriam Navas, Kiko Luke en la parte de medición también, eh, y yo, Hugo López, Hugo López, Hugo López, Hugo López, hay que estar ahí. Vale. ¿Qué error típico es en Google o en Meta? Seguimiento de conversiones. ¿Qué quick win recomendarías en Google o en Meta? Importación de conversiones offline. Bueno, el bueno. ¿Qué prefieres, Google o Meta? Google. Esta me hace mucha ilusión hacértela. Leads o e-commerce. E-commerce. ¿Te imaginas? No. ¿A quién deberíamos traer al podcast? Hostia, esto me lo tenía que haber preparado. ¿A quién deberíamos traer al podcast? ¿Cómo se llamaba el del profe de Kairos de ventas? Pedro Closer. Sí, bueno, el profe, vale, sé quién es. Sí, es que Albert y yo estuvimos Sí, en un programa de Kairos y sí. hubo un closer de ventas. Te iba a decir a Chris, pero no va a querer. Ya, pero yo creo que Chris me queda verla 2 veces y la convenzo. Yo, vamos, no la recomiendo porque está más que recomendada, pero No, yo te diría un closer de ventas en plan rollo así. Además, él como es cañero, yo creo que va a ser interesante ver la visión de alguien desde fuera que ve el producto que nosotros generamos, cómo hacer el tratamiento. Sería como ver un poco la parte de aguas abajo, como traer a alguien de logística para e-commerce, de qué pasa después, de qué Es buena pasa idea. con lo que nosotros hacemos. Es buena idea. Yo siempre, un episodio que siempre he querido hacer y lo he intentado varias veces, pero la persona que extorsiono no consigue venderse, es traer a un cliente de qué es lo que busca en un media buyer. Eso es bueno. O sea, y tengo una persona, pero lo he intentado 3 veces, pero por temas de NDA no podía, pero es una persona que, aparte de saber latín, ha trabajado con media buyers internos, con agencias, con todo, y podría decir los pros y contras de cada uno de ellos, pero desde el punto de vista de yo os pago hacer. O sea, desde ese punto de vista. Entonces, ese también lo voy a probar. Pero el de Closer, el de ver estas cosas, también mola. Jorge, es un placer verte. A ver, eso, dime. Hay un asterisco que hay. Dime. Bueno, hay Sarai, que la conocéis. Yo con el placer. También puede ser un Hostia, es verdad, ¿eh? para ver, porque además ha pasado un punto interesante, que es cómo pasar de agencia grande a pequeña y a grande. Sí, me voy a apuntar porque es un buen perfil por traer. Y puede dar Sí, ángulos. No sé hasta qué punto podrá bueno, eso es hablarlo con ella. destripar la realidad de lo que hay dentro, porque de agencias grandes y también, aquí me voy a... recomendaciones tenéis con lista pendiente, pero tenéis que ver cómo encajar a alguien de cárnica, uno de agencia grande, un mando de agencia grande. ¿Pero en qué sentido, coño? Sí, o sea, de un Abbas, de uno de estos de sí, Vale. ese perfil de tiburón. Vale. Ese perfil de tiburón. De por qué la gente que está debajo de ese perfil tiburón no va a eventos, no va a comunidad. Latigadlos un poco menos, por favor. Tengo contactos, puedo traer a alguien de allí. Tú puedes traer a alguien de allí. Así como ideas, ¿no? No, ya están geniales. Jorge, un placer. Espero que la próxima vez que te vea no estés más fit todavía, porque te estás poniendo muy fit. O sea, lo de Jorge Solís es una cosa. Dime. No, la foto que tenemos portándonos el uno al otro. Sí, yo creo que no sé si voy a poner esa foto como foto de este episodio. Quizás no.
pero no estaría mal. Quizás no, quizás no. Pero, Jorge, no, en serio, un placer tenerte. Sabes latín, o sea, tienes experiencia para parar 7 trenes y es un placer tenerte y por toda la colaboración que haces con nosotros en muchas cosas. Gracias por eso. Te lo has pasado bien, ¿no? Yo me lo paso muy bien. Eres un grande, eres un grande. ¿Y tú? A todos los que estáis oyendo esto, como siempre, si os ha gustado lo podéis compartir en los grupos familiares, me hace mucha ilusión, en los grupos de amigotes también, los de cañas. Pero si queréis compartirlo por LinkedIn, si queréis hacerlo llegar, acordaros que nos podéis escuchar tanto en Spotify como, iba a decir en Shopify, en Spotify, como en iVoox, como estamos en todos sitios. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós.